Que Dios les bendiga. Es nuestro deseo llegar hasta sus hogares, ahí donde usted se encuentra, poder llegar con una palabra de aliento, una palabra que sirva para edificación de su alma, de su vida espiritual. Y hacemos esto con el fin de cumplir la misión que nos fue encomendada de parte de Dios, también de predicar el evangelio a toda criatura. Y por donde viaje este video, esperamos que sea de bendición para todos. Agradezco a Dios por todos los hermanos que pueden vernos, y Dios bendiga a todos los hermanos de diferentes misiones que nos escriben a veces para alentarnos, y Dios bendiga a todos los hermanos de la Unión Zacapa, de Gualán, de aquí de Cobán, de Carchá, del Progreso, Sanarate, de muchas partes del país donde este video pues va a llegar también. Damos gracias a Dios por permitirnos hacer este trabajo, aunque no contamos con un buen equipo como para mejorar la calidad de los videos, pero esperamos en Dios hacerlo más adelante. Y es mi deseo predicar este mensaje con el fin de poder llegar hasta el seno de su hogar, como ya dije, y tratar de serle de bendición a usted, a su familia. Y quiero compartir en esta noche un texto que está en Jeremías capítulo 4, versículo 7. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Conscientemente sabemos que el mundo está revuelto, el mundo está con una gran angustia dentro de sus corazones por todas las cosas que han estado pasando, por todo lo que se ve en las pantallas, en las imágenes de las noticias. Pues no son nada alentadoras, ni tampoco pues son para alentar a nadie. Pero en medio de este mundo revuelto y que está sumergiéndose cada día en el caos, estamos nosotros los cristianos, los evangélicos, que vivimos orando, que vivimos pidiéndole a Dios, que vivimos adorando y que vivimos alabando a Dios. Porque aunque usted no lo crea, la adoración de la iglesia y la alabanza de la iglesia y la búsqueda de Dios de la iglesia han estado deteniendo muchas cosas que pudieran manifestarse en esta tierra con el fin de destruirla. La Biblia dice que la iglesia fue levantada para alabanza y para la gloria de Dios. Y mientras la iglesia esté en el mundo, pues habrá misericordia, porque como Dios le dijo a Abraham, que Dios no castigaría a los justos juntamente con los impíos. Entonces la presencia de 50 justos en aquel tiempo hubiese librado a Sodoma y a Gomorra. Sin embargo, no fue así, no había más que un justo solamente. Entonces, mientras la iglesia esté aquí, no se pueden manifestar las fuerzas demoníacas que quisieran entrar a la tierra como ellos quisieran. Queremos decirle a todos los amigos y hermanos que una vez suceda lo que todos los creyentes estamos esperando y que lo han creído hermanos por años y lo han predicado, ese evento va a verificarse, va a llevarse a cabo en cualquier momento.
Y por eso es que cuando la iglesia ya no esté en la tierra, emergerán los demonios que están abajo, encerrados. Abajo hay demonios que son igual de malos que el diablo y Dios los tiene encerrados allí abajo por alguna razón, pero los dejarán salir a la gran tribulación y el caos será terrible. Mas los 4 ángeles viciosos que están atados en el río Éufrates, que también pues tendrán su hora, su día, su mes y su año, donde serán desatados porque son viciosos, su deseo es la muerte, por eso están atados ahí, pero serán desatados. Hoy miramos nosotros muerte por todos lados, pero eso no es nada todavía comparado a las grandes matanzas que se van a venir en los días que vienen. Y hoy pues quiero aprovechar este tiempo, este medio, mientras nos dejen, hermanos y amigos, mientras nos dejen usar las redes sociales, porque va a llegar el momento de restringir también todos estos medios a fin de que no se hable de Dios, no se hable de la palabra de Dios, porque este mundo es hostil y este mundo es enemigo de Dios y de su palabra. Recuerde que el Señor dijo que el mundo entero está bajo el maligno, por eso es que hay tanta adversidad y por eso es que en el mundo se ha perseguido la palabra, se ha perseguido a la iglesia a fin de hacer desaparecer lo bueno, desaparecer lo de buen nombre que hay en este mundo. Y entonces nuestro deseo es alentar el corazón de muchos hermanos que quizás están tristes, están acongojados, están preocupados, están afligidos. Y no es para menos, seguramente miramos la necesidad de otros, miramos la preocupación de otros rostros y miramos también que los gobiernos del mundo están preocupados porque no pueden, son incapaces humanamente de hacer algo por la humanidad. Y como el mundo le ha dado la espalda al Dios del cielo, entonces también hay razones como para que estas cosas se den en la tierra. Yo quiero decirles, hermanos, que la Biblia dice en Ezequiel capítulo 7, verso 12, que el que vende no llore y el que compra pues no se alegre, porque un mal viene sobre toda la multitud. Entonces, ahora es que tenemos que poner el corazón en el reino de los cielos, es ahora que tenemos que poner el corazón en las cosas espirituales. Y quiero decirles que la Biblia es el libro más actualizado que existe, porque la Biblia es una partícula de la mente de Dios. Y si con esa partícula los hombres han tenido demasiados problemas para entender, para comprender, han tropezado en la verdad. ¿Y por qué han tropezado? Porque, como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo lo que pasa hoy, mucha gente se lo atribuye a Nostradamus, el adivino francés que adivinaba y todo eso, pero quiero decirle que no es así, que es la Biblia la que se cumple. Nostradamus era un adivino igual que Balaán, Balaán de profeta pasó a ser adivino porque la ambición al dinero lo corrompió y lo hizo torcer sus principios. Entonces, no es porque Nostradamus haya profetizado nada. La Biblia es la que prevalece, la Biblia es la que se cumple en el mundo. Y quiero decirles que Dios ha utilizado este tiempo tan difícil, en donde yo sé que mucha gente que está encerrada, que algunos de ellos a veces me escriben y me dicen, hermano, gracias porque nos alienta con la palabra. Pues ese es el propósito, de alentarlo, de bendecirlo, de decirle que esto va a empeorar, porque la Biblia dice que el mundo va de mal en peor.
¿Por qué va de mal en peor? Porque es la hora del cumplimiento de mucha profecía. Y Dios ha utilizado este tiempo para desbaratar muchas cosas que estaban andando y que son ajenas a su voluntad y a su propósito. Por ejemplo, Dios desbarató esa intención que tenían muchos grupos, sobre todo los grupos que son proclives a la iniquidad y que son dados al pecado, como los grupos lésbicos y esos grupos homosexuales que salían a las calles a protestar y a insultar a Dios y a insultar la palabra. Hoy no los vemos en ninguna parte por el miedo que hay a esta pandemia. Y otra cosa que Dios desbarató también es esa situación religiosa que había en el mundo, donde los profetas y los apóstoles falsos de este tiempo estaban agrandados, estaban crecidos. Ellos decretaban, ellos decían que declaraban, ellos decían que esto y aquello. Sin embargo, Dios se encargó de desbaratar eso, porque todos esos decretos y esas declaraciones no funcionaron para nada. Y mucha gente va a tener que abrir los ojos de que realmente sus líderes eran fraudulentos. Y entonces Dios aprovechó este asunto para deshacer todo eso, porque Dios, al final de cuentas, es el único que puede separar el trigo de la cizaña. Y aunque muchos apóstatas son aplaudidos y son amados y son seguidos y son aplaudidos por mucha gente, sin embargo, Dios se ha encargado de avergonzarlos también en este asunto de la pandemia. Yo quiero decirle que este encierro que tenemos ahora va a servir para algo. ¿Para qué va a servir? Va a servir para despertar la verdadera iglesia, para separar el trigo de la cizaña, porque estas familias que componen la iglesia en toda la tierra, que muchos de ellos seguramente están buscando a Dios. Y es que la Biblia da una clave para el avivamiento espiritual. Todo aquel cristiano, todo aquel creyente, aquel pastor, aquel evangelista que quiera ver la gloria de Dios en su vida y en la iglesia, pues hay un texto en la Biblia que nos anuncia lo que debemos hacer. Por ejemplo, Proverbios 1:23, donde el Señor dice: volveos a mi reprensión. Entonces Dios nos invita a volvernos, y cuando nosotros hayamos hecho eso, dice: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y otra cosa que promete Dios es la revelación. Dice: y os haré saber mis palabras. Yo quiero decirles que aunque no sabemos cuándo será el rapto de la iglesia, pero muchos creyentes van a sentir, van a tener dentro de su ser ese sentir, como Noé, que Noé, cuando Dios le advirtió del diluvio, Noé creyó. Y la Biblia dice que Noé fue fiel en todas sus generaciones. Y habían muchas cosas que en el Génesis Dios las dejó como señales proféticas para el futuro. Y vemos el rapto o levantamiento o traslación, como usted quiere decir, de Enoc, que vivió 365 años y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Nosotros en este tiempo tenemos que caminar con Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que amar a Dios. Y sobre todo entender qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que Dios desea de su iglesia. Eso es lo que debemos procurar en este tiempo. Entonces Dios en este tiempo se propuso desbaratar, deshacer todos esos andamios religiosos que los hombres habían hecho. Algunos quedaron en vergüenza públicamente cuando intentaron frenar el virus con una oración y con un decreto, con una declaración. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque la palabra de Dios no va a fallar nunca.
La palabra de Dios no va a fallar nunca. La Biblia dice en el Salmo 33, verso 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es fiel y Dios no va a dejar caer sus palabras en tierra solamente porque un evangelista, solamente porque un apóstol o porque un profeta decrete que no va a pasar nada. La Biblia seguirá avanzando, la Biblia seguirá cumpliéndose, porque Dios así lo estableció en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que queremos también transmitirle en esta hora? Es lo que dice Jeremías 4:7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Así como está el mundo de revuelto ahora y que se va a poner peor aún, porque se va a poner peor, quizás va a haber pobreza, va a haber necesidad, a mucha gente le va a tocar vender sus cosas o quizás le toque deshacerse de muchas cosas. Entonces, eso no quiere decir mayor cosa, porque lo que es de este mundo aquí se queda. Nosotros no podemos cargar con la casa, no podemos cargar con el carro, no podemos cargar con nada de esta tierra. No puede usted cargar con su cuenta en el banco rumbo al reino de los cielos, donde no habrá necesidad ya de esas cosas. Pero mientras vivimos, estas cosas van a purificar el corazón. Porque ¿qué es lo que purifica el corazón? El sufrimiento, la miseria, el dolor, la angustia, la preocupación. Estas cosas lavan el corazón. Por eso es que Dios nos ha permitido pasar por esto. Por eso es que Dios nos ha pasado por esta prueba y nos está pasando. Y tenemos que pasarla triunfante, con agradecimiento, con alabanza, con oración, con gratitud. Tenemos que salir triunfantes de esta prueba que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, así como está el mundo de revuelto, ya hay líderes del mundo como el ministro de Inglaterra, que decía él que se necesita un gobierno mundial para que pare la pandemia. O sea, los gobiernos del mundo ya comenzaron a sentir que se necesita un tipo de gobierno que se haga cargo. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo al anticristo. Ya Jeremías se adelanta, porque los profetas de Dios anuncian cosas para el futuro, porque el Dios del cielo, como para Dios el tiempo no existe, para Dios no hay pasado, para Dios no hay presente, para Dios no hay futuro, porque Él vive en un eterno presente. Por eso el tiempo para Dios ni existe, porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para Él es como un día. Entonces, nosotros estamos viendo que el mundo se está preparando para recibir un gobierno mundial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como la mayor parte del mundo va a quedar en tristeza, en miseria, en pobreza, entonces estas cosas alarmarán el corazón de mucha gente. Imagínense que aparezca alguien ofreciendo la solución, y ese hombre que ofrecerá la solución, aparentemente una salvación momentánea, una salvación engañosa, aparecerá ofreciéndole a la gente la solución y los problemas del orden público, de la ley y el orden. Entonces la gente estará como madura para sentir, para recibir a alguien de esa manera. Por eso el profeta dice, el león sube de la espesura. Cuando Jeremías trajo esta profecía era porque Nabucodonosor iba a venir a Jerusalén a invadir a Jerusalén, y ya venía a invadir los reinos de alrededor. Y Jeremías trae esa palabra para el pueblo de Israel, que estaba descuidado, porque el pueblo estaba descuidado. Y aunque nosotros no podemos señalarlo de eso, pero porque hoy pasa lo mismo también, sin embargo, el pueblo estaba tan
olvidado de Dios, que la Biblia dice que Jeremías trajo aquel mensaje y aquel texto famoso que no sabemos de memoria. Jeremías 6:16, cuando dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? No lo seguiremos, no andaremos. Entonces Jeremías trae ese anuncio de invasión, y la invasión sería tan terrible, tan horrible, que la tierra quedaría en un caos, porque Nabucodonosor quemó Jerusalén, quemó las ciudades y quemó el templo, la casa de Dios. Entonces iba a ser una situación difícil, pero lo cierto es que cuando se menciona el león es un animal diestro, es un animal sutil, es un animal que observa desde lejos, que ve desde la hierba, puede estar echado pero está observando. Igual el anticristo ahora está observando las condiciones del mundo y ya sabe por dónde entrarle. ¿Por qué no se ha manifestado el anticristo? Porque la iglesia evangélica está en la tierra. Esa iglesia que ora, esa iglesia que ayuna, esa iglesia que alaba, esa iglesia que adora, esa iglesia que reprende, esa iglesia que echa fuera a los demonios, esa iglesia que vive atando las tinieblas. Por eso no se ha manifestado, porque la Biblia así lo menciona: la bestia que emerge del abismo, que sube del abismo, ese espíritu demoníaco, o sea, esa potestad que viene de abajo para apoderarse de ese hombre. Por eso el anticristo será adivino. La Biblia lo profetiza cuando dice que será entendido en enigmas, o sea, un hombre habilidoso en la brujería, un hombre muy brujo de brujo, que digamos que ni siquiera los magos actuales como David Copperfield serían capaces de igualarse, porque será un hombre con un poder satánico capaz de convencer a cualquiera, y la gente lo que va a terminar diciendo es: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Así es el poder engañoso que viene. Y como mucha gente rechazó el amor de la verdad para ser salvos, hay gente que le gusta el evangelio, hay gente que le gusta la palabra, hay gente que le gustan los asuntos espirituales. Yo le voy a decir una cosa: eso no tiene nada de malo, pero Santiago dice: tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, y la gente no tiembla. Entonces el punto que estamos trayendo en esta hora es que al enemigo de Dios también le gustan los asuntos religiosos. La Biblia dice que a Satanás le gustan los ambientes religiosos. Por eso es que no es extraño mirar cosas raras dentro de las iglesias evangélicas hoy en día. Usted ve un montón de cosas raras: la unción del chicle, la unción de la cachetada, la unción de la patada, la unción de la escoba, la unción del zacate. Un montón de ridiculeces tremendas que se dan dentro de la iglesia, porque a Satanás le encantan los ambientes religiosos, y eso lo prueba la Biblia. Dice la Biblia que cuando se reunieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, a él le encanta ese ambiente. Eso lo dice la Biblia en el libro de Job. Y también cuando los cautivos regresaron, dice la Biblia que el profeta Zacarías tuvo una visión donde ve a Josué, sumo sacerdote, y ve a Zorobabel. Pero Josué, dice, estaba vestido de ropas viles, y a un lado estaba el ángel de Jehová, y al otro lado, dice, estaba Satanás para hacerle adverso. Por eso es que nosotros los pentecostales a veces parecemos repetitivos en algunas cosas. En cada culto vivimos reprendiendo al diablo, y hay gente que le dice a uno: no mencione al diablo, aquí no está. Pero la gente está durmiendo en los templos, la gente está cabeceando, la gente está indiferente, la gente está fría. Entonces,
¿cómo que no está su actividad allí? Por eso es que vivimos reprendiendo esa actividad demoníaca en cada servicio, porque sabemos que estamos en una guerra y a Satán le gustan los ambientes religiosos. Y la Biblia también dice que al santo de los santos, que es Cristo, Satanás fue al desierto a tentarlo. Y por eso el apóstol Pablo nos dice claramente, dice el apóstol Pablo, también debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos donde algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios y a doctrina de demonios. Quiere decir que a Satán le gustan los ambientes, a Satanás le atrae la iglesia, a Satanás le atrae la cristiandad. Entonces ese es el peligro de estar filtrado por el enemigo, y eso es lo que los verdaderos cristianos no hemos permitido ni queremos permitirlo. Queremos hacer la lucha, queremos hacer el esfuerzo, porque aunque toda la situación parece hoy en día que está como corrompido, pero yo quiero decirle una cosa, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La Biblia lo dice que los jóvenes flaquean y caen, los mancebos se batían y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La iglesia que espere en Dios y que busque a Dios tendrá nuevas fuerzas, tendrá los dones del Espíritu, tendrá la revelación del Espíritu. Entonces, hoy nos quieren hacer tragar muchas cosas que se están dando dentro de la iglesia, y muchas de esas cosas son espíritus demoníacos que se están manifestando dentro de la iglesia. Y de allí miramos nosotros todas esas frases que se inventaron los predicadores, esas frases que de repente comenzaron a sonar en el oído de mucha iglesia, de muchos creyentes. A muchos creyentes les gustó, ¿verdad? Que yo decreto, declaro, somato, empato, todas cosas así que los predicadores se empezaron a inventar. Entonces, porque al enemigo le atrae la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para mancharla, para corromperla, para impedirle el vuelo. Entonces, nosotros como predicadores, yo aprovecho esta plataforma para hablarle a muchos hermanos, a muchos cristianos, y espero que esto les sirva en alguna parte a alguien. Y miramos que ya comienza ese movimiento de los líderes del mundo y de los poderosos de la tierra de querer traer ese gobierno fatídico del anticristo. Entonces el león está saliendo de la espesura y, como dice la Biblia, el destruidor de naciones está en marcha. O sea, el anticristo está andando, está caminando, su plan está llegando, y es la profecía bíblica la que prevalece, porque en esta tierra no pasa nada sin que no tenga Dios el control, sin que no tenga Dios ese control, porque amigos y hermanos, por más despliegues demoníacos que hayan en este mundo, la realidad es que Dios está al frente, que Dios está al control. La Biblia dice que Él es el Dios eterno, Él es el Dios creador, Él es el verdadero Dios. Y la Biblia dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, lo dice Isaías. Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores, dice, le son como langostas. O sea, Dios ve una gran humanidad, Dios ve toda esa población, y la gente aquí en la tierra se siente orgullosa, se siente soberbia, se siente grande. Sin embargo, Dios los ve como simples langostas, un simple hormiguero. Y eso es lo que la tierra siente también. La tierra lo que siente es un cucarachero, un piojero, un pulguero, pecador sin arrepentimiento. Eso es lo que la tierra siente, y por eso se sacude a cada rato. Entonces, es nuestro deseo que el poder del Espíritu Santo vuelva a nosotros y seamos más efectivos que nunca, porque nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo para
evangelizar. Nos queda poco tiempo para terminar. Por eso hoy los creyentes debemos humillarnos delante de Dios, porque la Biblia en el capítulo 17 de Apocalipsis, el apóstol Juan, que profetiza la venida del anticristo y que profetiza de dónde saldrá ese espíritu a poseer ese hombre, anuncia que sube del abismo, la bestia que sube del abismo, y dice que será como revivir todos los imperios mundiales que pasaron antiguamente: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos esos imperios donde fueron hostiles a Dios y donde se rebelaron contra Dios. Pero en medio de este mundo pecador sin arrepentimiento, hay un grupo de gente llamados los cristianos, que no somos todos los evangélicos que decimos serlo, sino aquellos que son lavados con la sangre del Cordero. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Prepararnos para la guerra espiritual. Por eso demos gracias a Dios por el encierro. Yo le doy gracias a Dios por el encierro, porque estamos leyendo la palabra, estamos orando con nuestra familia, estamos adorando a Dios. Yo sé que hay pastores que están tristes porque la situación está mal, pero los que hemos vivido por la fe, pues estamos igual, estamos tranquilos, estamos esperando en Dios. Luego de que Dios tome el control de todas las cosas, pues habrá que hacer un trabajo espiritual efectivo, y para eso hay que prepararnos para predicar en la calle, en el mercado, en el parque, en el bus, a donde quiera vaya y el Espíritu de Dios nos levante a predicar. Tenemos que tener esa unción y ese mensaje para predicarlo en el momento que sea preciso. Entonces yo le doy gracias a Dios por esto, porque vamos a vivir de todas maneras. Dios nos puso en esta tierra, Dios nos puso en este mundo para esta hora y para este tiempo. Yo no reniego ni tampoco digo, bueno, ¿por qué no nací en otra generación o en otra época? No, gracias doy a Dios que nací en esta situación y en esta época y para este tiempo, porque aquí es donde vamos a demostrar quiénes somos los cristianos. Recuerden que hay un dicho popular de la gente: el que es perico donde quiere es verde. Y nosotros hoy, el que sea cristiano, tendrá que demostrarlo en la necesidad, en la angustia, en la preocupación, en la zozobra de este mundo. Tenemos que pararnos y decirle a este mundo que Cristo vive dentro de nosotros. Entonces el destruidor de naciones está en marcha. Ya comienzan a moverse las piezas, ya comienzan a moverse los escenarios, están listos. Todo parece estar ya llegando a su punto. Pero miramos hoy cómo el mundo está revuelto, el caso de Venezuela, que también pues ahí hay vientos políticos que se están moviendo de otra manera. Entonces Dios ha aprovechado todo este asunto para hacer su obra, porque la Biblia dice: porque Jehová se levantará para hacer su obra, su extraña obra. Jehová se levantará para hacer su operación, su extraña operación. La obra de Dios solamente la entienden aquellos que viven en el Espíritu, aquellos que son capaces de creer y de entender la palabra del Señor. Entonces, esta reflexión que traigo hoy, yo sé que hay buenos predicadores, escatólogos y gente entendida en las profecías que están hablando hoy de todo eso, pero yo me alegro por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios está haciendo. La gente está en angustia y miramos que cada día la situación como que empeorara, y estamos orando por Guatemala,
Estamos orando por Honduras, por todos esos países centroamericanos y América del Sur, Norteamérica. Estamos orando por la tierra y Dios va a tomar esa oración para convertirla en algo bueno. Porque recordemos que la última iglesia será gloriosa, será poderosa, llena del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia comenzó con fuego y tiene que terminar con fuego. La iglesia empezó con ese avivamiento y empezó bajo las estrellas y en los ríos y parece que va a terminar igual. Entonces, con esta reflexión yo quiero dejarle en su corazón y quiero decirle que si le tocase perder algo material, no llore por ello. Dice la Biblia, el que vende, no llore. El que compra, no se alegre. Eso lo dice el capítulo 7 de Ezequiel, su verso 12 hacia adelante. Y el verso 19 dice que arrojarán su plata y su oro a las calles, porque el dinero no va a servir de todas maneras. Ya con la marca en el mundo será difícil que los billetes circulen y ya pues está llegando el dinero a su punto culminante. Lo que está pasando hoy en día es un ensayo, y que los templos estén cerrados es prácticamente una profecía de que así como están asolados y abandonados los templos ahorita, así se quedarán, así será. Entonces busquemos a Dios, porque el tiempo se nos acaba, el tiempo se termina, el tiempo llegó al tiempo profético que los profetas anunciaron. Así que Dios le bendiga a cada uno, Dios le bendiga a todos, y quiero hacer una oración por todos mis hermanos que nos ven en todo Guatemala. Hay una hermana por allá en la frontera de México casi, que siempre nos saluda. Dios bendiga a hermana Angélica, gloria al Señor. Vamos a orar por todos los hermanos que a donde llegará esta palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te alabo en esta hora, Dios mío, te doy la gloria, te doy la honra. Espero, Dios mío, que estas breves palabras, Dios mío, despierten a alguien. Estas breves palabras hagan mella en el corazón de alguien. Señor, yo sé que tristemente toda la iglesia no se puede despertar ni va a despertar, porque está escrito, los entendidos entenderán. Eso quiere decir que los que no, pues no lograrán entender, sino que a lo contrario se van a enfriar y se van a hundir cada vez más en su pecado. Señor, te ruego por todos los hermanos, Dios mío, que están viendo aquí en Guatemala y los que mirarán, Dios mío, por allá en otros países. Señor, te ruego que tú alientes sus corazones con la palabra, que no es mi invento, que no es, Dios mío, pensamiento de mi mente, sino que son tus palabras, oh Dios, las que prevalecen en el mundo. Muchas gracias te doy en esta hora, te alabo y te bendigo en esta hora, Padre mío. Gracias te damos en este momento. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos.